Bienvenidos a un episodio más de Normalicemos hablar de emociones. Y generalmente digo que tengo una gran invitada o un gran invitado y en esta ocasión no es la excepción. Y generalmente yo no pregunto a Emanuel, que es un amigo muy querido que me apoya en todo esto, y a David, yo no les pregunto generalmente a quién vamos a entrevistar. Y hoy que vi que llegó esta invitada, pues me dio mucho gusto porque en verdad es alguien que quiero mucho, alguien, aunque a pesar de que no he convivido mucho con ella, lo poco que he convivido ha sido muy bonito. Es una mujer maravillosa, maravillosa, ya la conocerás, Francia Armenta. Gracias por estar aquí, amiga querida. No, hombre, muchísimas gracias a ti porque las conexiones se hacen inmediato. Yo creo que cuando hay una conexión, todo lo demás, el tiempo, como dicen, que hay una frase que dice, a veces vivimos en un tiempo muy corto, muchas cosas, y en un tiempo largo no estamos viviendo, ¿no? Claro. No me acuerdo cómo es la frase. Sí, a veces creemos que el tiempo es lineal, pero también sí, hay quien dice que no, que en el mismo periodo puede extenderse. Y yo creo que eso pasó con nosotros porque generalmente nos vemos, nos encontramos así pequeños encuentros y nos intentamos poner de acuerdo para sentarnos sí. a platicar más profundamente, pero ya se está concretando, tan es así que aquí está. Emprendedor estoico, emprendedora estoica. Me interesa que desgloses ambas palabras porque tú tienes un podcast que cada vez está creciendo más. No dejo de sorprenderme de los invitados que vas teniendo cada vez más, gente más reconocida. Evidentemente es el producto de tu esfuerzo. Emprendedor estoico. ¿Por qué este nombre para un podcast? Fíjense que siempre tengo culpables y no soy yo la creativa. Aquí me ayudó mucho mi papá en el nombre. Yo le dije, bueno, la intención es que todos los emprendedores que estén dentro del podcast nos digan cómo conquistaron sus demonios y cómo se siguen conquistando ellos mismos, ¿no? Entonces, pues digo, la palabra estoico, estoicismo se ha puesto muy de moda, pero bueno, aquí la intención es que esas personas que estén dentro de Emprendedor Estoico sean unos estoicos de verdad. ¿Y qué es ser estoico? Pues finalmente ir hacia adelante, cuidar tus emociones, cuidar todos los ámbitos de tu vida de una manera sabia, ¿no? Que eso obviamente yo considero se va dando conforme vamos avanzando en el tiempo, ¿no? Y emprendedor, pues soy una emprendedora que yo creo que desde la panza de mi mamá me he dedicado, mi mente ha estado rodeada de ese contexto, ¿no? De emprender, de ir hacia adelante, de los negocios. Y más allá de todo eso, el reto de hacer y una vez cumpliéndolos, qué bonito se siente, ¿no? Sí, y qué bonito que tengas el apoyo de tu familia. Tan es así que tu papá te sugirió ese título para un podcast. ¿Cuál ha sido tu experiencia de cada vez más poder entrevistar y conocer a gente muy valiosa, independientemente de su fama o no? De conocer gente tan variada, ¿no? Porque en tu programa tienes invitados de todo tipo. Sí, al principio me decían que por qué no anichaba el podcast, ¿verdad? Y yo decía, es que yo creo que de todas las áreas y de todos los nichos se aprende algo. Y finalmente hace una sinergia, todas las historias terminan siendo algo muy similar en cuanto a qué es lo que tuvieron que vivir para poder terminar cumpliendo sus sueños, ¿no? Entonces, la experiencia de cada uno, híjole, pues me ha ido enseñando. Para mí es como una maestría cada que me siento con un invitado, porque la verdad que tienen cosas que digo yo, híjole, el otro día me decían, el éxito es responsabilidad, y yo dije, ay, bueno, es que todo el mundo define el éxito de diferentes maneras, y dije, bueno, éxito igual a responsabilidad, dije, wow, cómo interpretamos cada ser humano de forma distinta, pero al final nos lleva a un mismo objetivo, una misma misión, ¿no? Sí, claro. Y hablando de sueños, precisamente, ¿cuál es un sueño que aún no se materializa o que no se ha materializado de la manera en que tú quieres? Algo que esté muy presente en ti y que seguramente estás trabajando para que suceda, pero sí. Si no lo quieres compartir. Híjole, estoy viviendo el sueño ahorita. En este momento creo que muchas de las cosas que desde pequeña, porque pues yo no arranqué un podcast hace año y medio, lo arranqué desde que tenía 5, 6, 7, 8 años, que yo traía mi cámara de un lado a otro, yo decía voy a entrevistar a tal, tengo una persona ahí, un personaje que admiro muchísimo y tiene que ver con el deporte, es un personaje de ficción, pero en la vida real pues ha hecho cosas históricas y es Sylvester Stallone. Él es mi meta
hecho está. Entrevistarlo. Entrevistarlo. Seguramente pero, va a suceder. pero Conociéndote, seguramente pronto va a estar. Veo la edad y digo yo, híjole, tengo que apurarme, ¿no? Pero está muy fuerte el señor y todo, pero ese sería uno de los grandes sueños que tengo en mi mente, ¿no? Pero definitivamente ahorita, cumpliendo el sueño y las puertas se están abriendo, no quiero decir solas, pero el trabajo detrás y la pasión creo que es lo que pues está ahí, ¿no? Sí, y aparte algo que te caracteriza es la excelencia, porque la primera vez que te vi en un evento en donde estabas presentando tu libro, que ya en un momento nos platicarás de tu libro, pues vi cómo te rodeas de un equipo de personas que apoya a que lo que hagas sea en excelencia. Entonces, eso también es muy, muy admirable. ¿Por qué escribir un libro? ¿Y de qué va tu libro? ¿De qué trata tu libro? Muy bien. Al principio era ego, un tema de ego, de ver una portada, de ver ahí, y después se convirtió en un pues desahogo total de mi vida. No creía yo cuando decían, cuando empiezas a escribir, pues empiezas como a soltar y a liberarte de cosas, porque todos tenemos situaciones, pero pues yo respeto mucho, porque yo a veces digo, híjole, ¿qué infancia tuve? O sea, tuve una infancia hermosa que no puedo cambiar por nada, que claro, con sus altas y bajas, pero mucho de eso está en el libro, ¿no? Entonces, cuando decidí escribirlo, yo dije, quiero que nazcan más emprendedores con libertad, con una verdadera libertad de poder estar haciendo esto que estamos haciendo sin ningún tipo de prisa. O sea, que no tenga que yo correr ahorita a hacer algo, porque, ¿por qué? Porque eso hace que se altere todo mi sistema nervioso, ¿no? De entrada. Pero escribo este libro con esa, pues ya después, con ese objetivo de que nazcan más emprendedores, y sale siendo como la mitad autobiografía y la mitad consejos de lo que yo viví en el emprendimiento, ¿no? Y cuando empiezo a escribir, yo le digo a la persona, es que yo quiero esto, específicamente un libro muy técnico, un libro que te diga el ABC de cómo emprender, pero no, le digo yo, me sacaste el hilo y la hilacha, todo, le destronaste ahí, le sacaste todo, ¿no? Entonces, creo que fue un buen resultado, porque eso me hizo dar más pasos hacia adelante, ¿no? Tú eres una mujer, como lo acabas de decir, emprendedora desde el nacimiento o antes. Algo que hayas emprendido a lo largo de tu vida y que te ha permitido romper paradigmas, algún emprendimiento de los muchos que has hecho, ¿cuál es uno que te enorgullezca de manera particular? Ok, fue el restaurante que les platicaba. Este restaurante me retó en muchísimos sentidos. Como les dije, yo me dedico a la industria maquiladora, y la industria maquiladora tiene pues mucha seguridad en todo lo que es sistemas, procedimientos, la seguridad de la misma gente. Entonces, me enfrenté a muchos retos de manera individual, en donde tenía que enfrentarme a personas, tenía que, pues obviamente, cerrar un negocio, decirles que lo iba a cerrar. Cuando las personas se me salían del huacal, porque no es lo mismo, como digo, entrar a una maquiladora es todo un proceso para un colaborador, y pues en un pequeño emprendimiento, que a pesar de manejarlo como clase mundial, de tener ciertos procesos, pues hay cosas que no hay quien vigile, ¿verdad? En una maquila tú entras y está una caseta, hay un guardia de seguridad y te dice, a ver, abre tu mochila, a ver, haz esto. Entonces me enfrenté con ese tipo de situaciones en cuanto a los temas de personal y a los temas también de la administración, porque estaba rentando, me enfrentaba que había un reglamento que seguir. Cuando no era algo justo, pues tener que enfrentar a la persona y decirle, venga, asegúrese de verdad que sí está pasando lo que su gente le está diciendo que pasa, ¿no? Ahí ya nos hicimos cuates y amigos, ¿no? Después de esa ocasión, pero sí pasan muchos sucesos, y sobre todo el darme cuenta que estaba emprendiendo por las razones equivocadas, sobre todo eso. ¿Cuáles eran esas razones equivocadas? Yo buscaba simplemente el hacer sentir orgullosos a mis padres. ¿Por qué? Porque pues obviamente ellos escalaron una empresa hasta un cierto nivel, y yo decía, híjole, yo pues tengo que hacerlo. O sea, ¿dónde me voy a quedar si no lo hago, no? Después entendí, después de tanto, yo como digo, desnudarme en el espejo y decirme, a ver, Francia, ¿qué traes? ¿Por qué lo abriste? ¿Te gusta? ¿Te apasiona?
¿Quieres el dinero? ¿Qué es lo que quieres, no? Me hice todas las preguntas que debí hacerme, ¿no? Con mucho dolor lo cerré. Dije yo, no es momento, por más que pueda hacer ahorita, ya llegó un punto en el que numéricamente, para sacarlo de ahí, yo tendría que dedicarle cuerpo, mente, alma y espíritu. Y dije yo... No estabas dispuesta a pagar ese precio. No estaba dispuesta a pagar el precio porque traía el proyecto del agua. Entonces dije yo, pues como dicen, cuando quieres servir a dos amos, con uno quedas mal. Entonces decidí enfocarme, el arte del enfoque, ahí nace el arte del enfoque. Okay. Eso fue. Fíjate, regresando a este tema, bueno, continuando con el tema de las emociones, en una de las presentaciones de tu libro, que lo has presentado varias veces, a mí me llamó la atención que compartías que pareciera que es un tema superficial, creo que no lo es, lo que tiene que ver con el sobrepeso. Ajá. En alguna etapa de tu vida tú tuviste una situación con el sobrepeso. ¿Qué nos puedes hablar al respecto, conectándolo con emociones, y cómo pudiste resolver esta parte? Sí, es complicado que yo tenga así un clic del detectar qué emoción fue la que me hizo subir hasta cierto punto. Lo único que sé es que desde muy temprana yo comía muchísimo, hacía deporte como loca, pero yo creo que mis calorías pues eran más que las que quemaba, ¿verdad? Pero me di cuenta, pues eso pasó y lo cuento mucho porque siempre tiene que pasarte, es un parteaguas, todos tenemos parteaguas, que llegó mi mamá y me dijo, Francia, ¿qué onda con ese pantalón? Te revienta el pantalón. Y yo dije, no era consciente, no estaba siendo consciente de eso, ¿no? Entonces cuando me vuelvo consciente y digo yo, a ver, voy a cuidar más mi salud por esto, y empieza a generarse ese cambio en mí, pero es una decisión otra vez bien consciente. Y es ahí cuando te das cuenta que dices tú, oye, pero a ver, ¿qué persona con sobrepeso? Y yo lo cuento desde mi historia porque como estuve ahí, sé que lo puedo contar, ¿no? De tener esos 25 kilos de más, medir menos de unos 60 y tener el tema de hipotiroidismo, y luego me pasaron muchas situaciones, pero por ser una persona muy aprensiva, eso me pasó. O sea, obviamente ya ahorita ya lo sé, ¿no? Era una persona muy aprensiva que yo quería hacer y estar haciendo y obteniendo, y empecé a soltar eso, y como te digo, escribí el libro y que empezaron a caer puras bendiciones, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es un tema cuando encuentras yo creo que todos tenemos muchos demonios y muchas emociones. Las emociones son la base. Si no hay emociones, no nos permite ser la persona quienes somos, ¿no? Sí, claro. Ahí la diferencia estriba en cómo las gestionamos, sí, ¿verdad? Sí, exacto. Yo sé que es un tema delicado para todos, ¿no? Incluyéndome lo que voy a decir. Que hablabas de una infancia muy bonita y para nada lo dudo. Sí. Yo en los talleres que facilito hablo de que todos, por supuesto, vivimos cosas que nos lastimaron y requerimos sanarlas, ¿no? Entonces, requerimos sanar lo que pasó y exageramos, pero también algo muy importante, lo que imaginamos de niños. Sí. Entonces, ¿qué opinas de ese proceso de que hablas de una infancia muy bonita, que para nada lo dudo, pero que en el camino, como cualquier ser humano, puede haber situaciones que tu mente de niña exacerbó o que imaginó y que te causaron dolor y que hicieron que en el camino hubiera consecuencias, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, si hablamos de peso, si hablamos de... son cosas que yo siempre me gusta decirlo así. Yo sé que pues hay filosofías distintas y creencias distintas, ¿verdad? Esto de perdonar a nuestras generaciones y padres, yo creo que todos somos seres humanos, todos cometemos cierta cantidad de errores. Pues sí, a mí me exigieron desde muy temprana edad la parte de la excelencia. O sea, yo fui deportista y fui estudiante, y esta parte de la parte de estudiar pues realmente no era como una prioridad, sino el ser un atleta de alto rendimiento. Entonces, cuando se trata del deporte, y creo que lo han platicado ustedes con diferentes deportistas, y cuando están tus padres ahí, en este caso fue sobre todo mi papá, los dos muy competitivos, pero mi papá sí me llegaba a decir mucho, pues entrenamientos, pues me entrenaba con me decía, hazlo así porque tienes que ganar, Entonces se impregna esa filosofía pues se vuelve como una obsesión, ¿no? Hasta que lo agarras el rollo y dices tú, oye, no siempre tengo que ganar, a mí me costó mucho perder. Entonces, pues está asociado totalmente a este tema con más inclinado a mi papá que a mi mamá, pero sí con la exigencia de
y lo cuento en el libro, ¿no? Me tocó una vez que mi papá, yo hacía lo que eran formas, las catas. Entonces estaba en un nacional y en el nacional todo iba muy bien, yo iba avanzando ronda por ronda, y era para ir a un Panamericano Mundial, no recuerdo. Entonces en la penúltima ronda, ya para entrar al draft de medallas, yo me muevo, o sea, tenía que hacer como una posición en donde no me tenía que desequilibrar, y me desequilibré. Entonces dije yo en mi mente, pues ya había acabé, salí y mi papá no estaba, o sea, se había ido. Se había salido él y cabe destacar que él fue karateca, entonces todo está alineado, ¿no? Entonces claro. La línea la tengo súper clara, y ese momento pues fue duro para mí, ¿no? Sí, claro. Y hoy digo, oye, pues me puedo pensar, si tuviera una hija que pues sí quisiera que fuera deportista, porque a mí me apasiona el deporte, pues si no es, pues ni modo. ¿Qué harías distinto? Entiendo que te gusta el deporte, te gustaría que fuera, pero ¿qué harías distinto a lo que hicieron tus papás? Evidentemente sin juzgar a tus papás, Sí, porque claro. todos los papás hacemos lo que creemos que es mejor. No. ¿Qué harías distinto? De entrada, quiero comentarlo y siempre le he dicho, los admiro y respeto, porque sin yo tener esa escuela, yo no podría estar aquí con un rodo gigantesco, no podría haber hecho el podcast que hice, porque siempre me enseñaron a ir para adelante, ¿no? Pero ¿qué haría distinto? Le enseñaría que puede perder, que no pasa absolutamente nada, que al contrario es volver a nacer. ¿Qué oportunidad tengo de volverlo a hacer mejor? Porque cada vez, es como lo que yo le decía a Emma en ese momento, he visto cómo ha ido la evolución de Tijuana Conecta. O sea, de eso se trata la vida. Entonces, más bien se trata de no rendirse y de caerte las veces que sean necesarias, como normalmente se dice, pero pocos lo aplican porque nos rendimos a la primera, ¿no? Entonces, eso le enseñaría lo que quieras, pero no te me rindas. O sea, levántate y cáete las veces que sean necesarias, y pues cuando sea, pues ahí voy a estar. Y cabe destacar que mis papás han estado en todas mis regadas, la verdad. Debo de aceptarlo. Claro, y también en tus múltiples éxitos también. Así es. Sí, yo tengo la fortuna de conocerlos un poquito también, y es evidente que están súper orgullosos de la labor que han hecho con sus dos hijas, ¿verdad? Sí, porque somos dos, ¿verdad? Sí. ¿Qué sigue para ti, Francia? ¿Qué sigue? Yo sé que ese emprendimiento estoico que es parte de tu ADN, pues va a continuar siempre. Sin embargo, ¿qué sigue para ti en este momento a un corto plazo? Ok, hablamos en general. Si quieres desglosarlo en varias áreas, me encantará. Profesionalmente hablando, viene un tema digital, un producto digital, para que nazcan muchos más empresarios, y que sepan que el emprendimiento puede ser un negocio de clase mundial, aunque tenga un colaborador o tenga 1000. Que en la mente de ellos quepa el sentido de que todo lo pueden hacer bien desde el inicio con las armas correctas, ¿no? Y para eso yo se las voy a dar, ¿no? Yo les voy a dar todo lo que yo he atravesado en estos últimos 18 años dentro de la empresa, todo lo que he implementado para que lleven su emprendimiento al siguiente nivel, ¿no? Todos los dolores que tengan, irlos acomodando. Y personal, pues bueno, seguir ampliando amistades. Sí pienso y tengo en mi mente el ser mamá, o sea, no quizás ahorita, quizás un año y medio, 2, más sin embargo sí lo tengo muy, muy presente, ¿no? Esa parte. Y pues básicamente seguir viviendo el presente, seguir sintiendo. Qué bonito, pues el mejor regalo que podemos tener es ese, ¿no? Vivir el presente. Cuando escuchamos la palabra emprendimiento y empresario, por ejemplo, emprendedor y empresario, mucha gente puede entrar en conflicto, o hay incluso a veces hasta separación. En tu caso eres emprendedora y también empresaria. ¿Cómo puedes combinar ambos conceptos sin que te cause conflicto? Sí es un tema complicado, porque normalmente el emprendedor trae el drive, el ir hacia adelante, y el empresario trae más la parte del sistema, de cómo, de no tomar riesgos, de ya ser más calculados, ¿no? Entonces, sí es complicado. Por ahí Daniel Marcos, que ambos lo conocemos y admiramos, pues divide muy bien esa parte, ¿no? Yo a veces difiero un poquito con el tema, porque yo siento que traigo las dos partes muy presentes, que me hacen cometer errores en el camino, ¿no? Pero ya trato de cuando siento que voy a cometer un error por ese emprendimiento, de que, híjole, quiero cambiar la etiqueta. Por ejemplo, tuve un tema de etiquetas con mi botella y Háblanos un poquito de tu agua.
F. mientras alcalina. nos compartes Sí. lo de la etiqueta. Sí, pues básicamente muchas veces lo que hacemos los emprendedores es meter toda la carne al asador porque creemos que es lo que nos va a hacer subir ventas, es lo que nos va a hacer las cosas diferente. Y todavía ahorita pues nació esa parte emprendedora mía y me empecé a mover las etiquetas, los diseños de etiquetas. Liberé de autorizaciones, de todo, y al momento de tener la etiqueta en la mano dije, ¿qué hice? ¿Qué liberé? No, y lo liberé por emoción del momento y no le puse el enfoque correcto y pues gasté una cantidad alta, ¿no? Entonces creo que esa parte es bien importante porque el emprendedor nace con toda la pasión, pero el empresario se mantiene, también continúan los riesgos, pero ya los tratan de calcular van más medidos, pero yo creo que siempre somos emprendedores, porque siempre hay riesgos. Pues nos estamos viendo en Elon Musk ahorita que acaba de tocar el campanazo por el tema de SpaceX, que ya está ahí en la bolsa de valores. Entonces creo yo que ese drive de emprendedor nunca se quita, pero hay que tratarlo de trabajar, ¿no? Con ese niño, hay que jugar con ese niño un poquito. Qué interesante, y buscar el equilibrio, ¿verdad? Sí, no claro. perder, o mejor dicho, mantener las características de lo uno y de lo otro y que puedas hacer una amalgama para obtener el resultado, ¿no? Claro, ¿qué te hizo empezar, no? Eso es lo más importante porque se pierde uno en el camino de repente. Sí. A ver, ¿por qué empezaste realmente, no? Ahí. Ya para ir terminando, es una pregunta que pudiera ser medio ambigua en el sentido de que es evidente que no podemos cambiar nuestro pasado. Sin embargo, si tú pudieras cambiar algo del pasado, ya sea pasado lejano o cercano, ¿cambiarías algo? Porque lo común es que la gente diga, no cambiaría nada. Y es real, pues, para algunos, ¿no? Sí. Pero ¿sí habría algo que tú cambiarías o no? Sí, definitivamente, porque decir que no sería una mentira. Creo que todos volteamos al pasado y vemos cosas que hicimos y que pudimos haber hecho mejor. El tiempo creo que es un factor para mí. El tiempo de cuando comencé los proyectos, a pesar de que todavía estoy medio chavalona, creo que hubiera podido empezar antes y estaría en un punto más que de éxito económico, en éxito de hacer que las marcas sean más reconocidas a nivel nacional, ¿no? Pero el tiempo, yo creo que, más sin embargo, digo yo, la edad, todos tenemos que pasar por el proceso de la edad. Creo que es difícil anteponernos ante esa parte porque somos jóvenes y creo que todo nace en esa parte, ¿no? En la juventud. Sí, fíjate que me resuena mucho lo que dices porque si bien es cierto que nunca es tarde para cumplir nuestros sueños, yo coincido contigo en esa parte que si pudiera haber empezado antes a hacer esto que estoy haciendo ahora que me apasiona, definitivamente lo hubiera hecho. Sin embargo, también agradezco el no haberlo hecho antes, pero como tú dices, sería una especie de autoengaño decir, no, todo fue perfecto, y sí fue perfecto para estar donde estamos, pero con esto mi invitación, y creo que la tuya también, es a que tomemos acción y que quienes nos escuchan tomemos acción y que no pospongan tanto eso, ¿verdad? Sí. Que tomen el miedo de la mano y lo usen como energía para no tener que lamentarse después de haber esperado tanto tiempo. Me encantará que cierres esta plática de la manera en que tú quieras cerrarla. ¿Cómo cierras esta plática? No, primeramente agradecerles por la invitación. Creo que el tema de las emociones es un temazo, es un tema que cualquiera que domine su mente puede dominar absolutamente todo. No hay nada que no se pueda dominando las emociones y teniéndolas conscientes, ¿no? Entonces, pues invitarlos a ser más congruentes, más íntegros, más conscientes de nuestras acciones, ¿no? Si la regamos, pero ¿cómo rectificamos el camino, no? Ahí creo que nace toda esa parte y es lo que ahorita yo estoy trabajando muy fuerte con mis equipos de trabajo, conmigo misma, decir, oye, a ver, te equivocaste, ni modo, ok, pues si hay que pedir perdón, pedimos perdón, si no es la cosa, pero hay que encaminarnos, mucha congruencia. Creo que le falta mucho al mundo congruencia con los actos. Sí, y eso se logra con conciencia, con autoconocimiento y hablando de equipos de trabajo, y con esto termino, hay un libro muy importante que se llama Las 5 disfuncionalidades del equipo de trabajo, y una de ellas es la falta de vulnerabilidad. Hablar de emociones es inteligente, mostrarnos vulnerables es ser inteligente, incluso en la empresa y donde quiera que estemos. Así que gracias, nos vemos próximamente en un episodio más de
normalicemos hablar de emociones. Gracias, No, te al quiero. contrario, y yo también.